Bueno, entonces les damos la bienvenida a nuestra primera charla del mes de marzo. Durante este primer ciclo del primer semestre hemos estado hablando de un tema que es la conexión con nuestra alma y queremos compartir con diferentes talleristas, con diferentes personas que han hecho este recorrido de cómo ellos sienten en su experiencia, cómo han llegado a este camino a través de herramientas como la respiración a sentir eso que es la conexión con el alma, porque al fin y al cabo lo importante, más allá de la teoría, de los términos que utilicemos, es sentir esa conexión y la experiencia, como les decía en el chat de cada uno de ustedes, es muy valiosa. Entonces, por eso mismo quiero compartir esas experiencias de cada una de las personas que han recorrido este camino y que de alguna manera nos pueden inspirar. Para los que están nuevos, pues bienvenidos. De pronto, si nos escuchan decir alma, ¿a qué se refieren con el alma? Bueno, es un término muy grande, pero aquí en Escuela del Alma, la forma en que trabajamos este término es entender que es esa conexión con nuestra conciencia, con nuestra esencia, con esa sabia de nosotros mismos que ha destilado el conocimiento de todas nuestras experiencias de nuestra vida y es esa parte que nos permite sentir claridad, que nos conecta con un amor más allá de lo entendido humanamente, sino algo mucho más profundo. Entonces, cuando hablemos de la palabra respiración consciente con el alma, nos referimos a conectar con esta parte de nuestra esencia. Y es que ese es un reto un poco de la conciencia, que es una experiencia tan individual que es compleja ponerla en palabras, porque para cada uno puede sentirse o interpretarse de forma diferente. Y nada más el hecho de pasarla a palabras humanas, digamos, en nuestro lenguaje, pues ya es un reto porque tenemos muchas creencias alrededor de cada palabra. Pero pues por eso partimos como de esa aclaración, que es esa conexión con esa sensación que nos hace que todo en la vida sea más fácil, más fluido, es como que nos permite ir más allá de la mente, de los límites que usualmente tenemos y nos conecta con esa sabiduría, le llamo yo, porque así lo he sentido, pero bueno, ya Rosalinda, que es nuestra invitada de hoy, nos va a contar. Quise invitarla esta noche porque muchos de aquí la conocen, ella es terapeuta de EFT, que la traducción en español son técnicas de liberación emocional. Ella ha trabajado esto desde hace muchos años con varias personas y hemos querido hablar precisamente no solo de esa conexión con el alma, de esa espiritualidad, por así decirlo, cuando la encontramos como en ese espacio personal, sino además poderla entender en todos nuestros espacios, porque la espiritualidad no es como algo que hacemos aparte cuando nos quedamos en silencio y le llamamos de pronto meditar o respirar o contemplar, sino que la espiritualidad es toda la vida en realidad y es empezar a sentir esa conexión que tenemos con nuestra ciencia, llevarla a todos los campos de nuestra vida para que vivamos desde un nuevo lugar al que humanamente hemos aprendido a estar. Entonces, eso cambia nuestras relaciones, cambia nuestra forma de trabajar, la forma de conectarnos con otras personas. Entonces, ella como terapeuta de esta técnica, y sé que muchos de los que están aquí pues han trabajado con ella, han podido sentir como es diferente que cuando vamos de pronto donde un psicólogo, obviamente con un trabajo muy valioso el de cada persona, pero están trabajando más desde lo mental, desde otro tipo de estructura, desde cierta información, y si dejamos de lado esa parte de esta sabiduría, pues se siente diferente. Entonces ella pues nos va a contar mejor, también están invitados aquí a participar, a opinar ahí en el chat, yo voy leyéndolos y le voy también comentando a ella. Entonces, bienvenida Rosalinda, pues primero que todo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por darte la oportunidad de abrirte. Sé que no es fácil tampoco, yo que estaba aquí como abriéndome a contar los temas, a compartir cómo es esa experiencia. No es fácil, pero bueno, pues le pediremos al alma que nos acompañe y que nos dé todas las palabras para poderles transmitir esto que nosotros hemos vivido. Entonces, bienvenida. Si le ahí tu micrófono activo. Muchas gracias, Yanita. Bueno, mi experiencia de vida, pues empecé a tomar estas clases de FT ya hace muchos años y fui haciendo experiencia y eso fue evolucionando y evolucionando en mí y en mi experiencia. Y aparte de eso, el creador de EFT, Gary Craig, realizó
un libro, digamos, es un libro más bien pequeño, que lo dejó gratis en internet y se llama La terapeuta invisible. Entonces eso me causó mucha curiosidad. ¿Qué era la terapeuta invisible? Entonces supimos que los compañeros del FTI, supimos todos que era trabajar con el alma, poder encontrarse uno con el alma para poder trabajar con el alma. Entonces ya me entró a mí la curiosidad y empecé a buscar y a buscar y a buscar. Fue como esa búsqueda y siempre he sido meditadora desde hace muchos años. Y Rosalinda, de pronto para los que son nuevos aquí, cuéntanos muy brevemente en qué consiste el EFT, porque nosotros dijimos el nombre, ¿no? Técnicas de liberación emocional. Sabemos que Gary Clay es uno pues de los principales autores, pero de pronto pues ellos no saben en qué consiste el EFT como tal. Bueno, es una técnica que está apoyada en psicología, en programación neurolingüística, en el movimiento de los ojos, en la digitopuntura, que son los mismos puntos de la acupuntura, pero se tocan con las yemas de los dedos, y también con el agua, que es muy importante porque el agua va moviendo todas las energías y nosotros somos corriente y energía. Eso es lo que hay en nuestro cuerpo. Energía tiene el corazón y corriente nuestro cuerpo. Funcionamos así. Entonces, por eso el agua es tan importante. Yo creo que así quedó claro más o menos. Sí, claro, y principalmente las emociones, ¿no? Yo que he estado participando, siento que es una herramienta que facilita muchísimo, como cuando nos estancamos en emociones que no están liberadas o que no están como elaboradas. Entonces, la herramienta permite que uno pueda conectar con mayor facilidad, entender lo que está pasando y como liberarlas, como soltarlas y eso te trae mucha claridad porque a veces las emociones nos revuelven bastante, entonces ahí nos podemos conectar, pero es diferente cuando se trabaja en una terapia, pues desde otra visión más profunda. Pero yo te quería preguntar entonces, ¿cómo llegaste a este camino del EFT? O sea, ¿qué hizo que tú llegaras, que te conectaras con estas herramientas? Bueno, una cuestión difícil en la vida que tuve, entonces quedé con una cantidad de emociones así. Y yo sentía una bola en mi pecho que me pesaba tanto, y no me dejaba concentrar, no me dejaba trabajar, no me dejaba pensar, no me dejaba nada. Era un desespero porque pesaba mucho. Entonces tomé la decisión, yo dije, la terapia. Si hay una terapia que me quite eso, esa terapia, voy a creer en esa terapia y la voy a aconsejar y a recomendar, pero nunca pensé que yo la fuera a estudiar. Entonces, por intermedio de mi hijo que vivía en México, él se enteró que había salido esta terapia y que un señor, Luis Bueno, él hacía las terapias por internet. Entonces mi hijo me pagó una terapia por internet con España y entonces tomé esa primera terapia, que pobrecito mi maestro, no le quedó tan fácil porque fueron muchas horas. Fueron como, yo creo que entre 4 y 5 horas, hasta que me desahogué completamente. Él me estuvo atendiendo todo el tiempo con toda la paciencia porque él sabía lo que me estaba pasando a mí, porque mi hijo seguramente ya le había comentado algo. Entonces, cuando terminé ese tiempo, empecé como a las 9 de la mañana y terminé como a la 1, me parece, 1:30. Y él me dijo que estuve tomando agua todo el tiempo y haciendo todas las cosas que le comenté. Y después me fui a dormir porque me dio un sueño, un cansancio terrible. Me acosté a dormir y dormí como 1 hora. Me desperté y me desperté, yo era otra. Yo dije, no, yo tengo que aprender esta terapia porque en Colombia la necesitan muchas personas, muchas mujeres. Yo inicialmente no pensé en los hombres, que aquí llegan como por igual, pero no pensé en los hombres, yo pensé única y exclusivamente en las mujeres. Yo dije, esto lo necesitan muchas mujeres. Entonces, desde ahí inicié con esto y él dictaba la terapia. Entonces tomé los 2 primeros niveles con España, con él.
y ahí aprendí los primeros 2 niveles. Después fui a México a aprender el tercer nivel. Después viajé a Ecuador, que iba a venir a Ecuador un señor que se llama, casi que me paro a mirar el nombre en el diploma. Bueno, me olvidó ahorita el nombre, se me escapa. Él es un inglés y venía, tiene una esposa mexicana y venía, habla perfecto el español, entonces venía a enseñar cómo sanar los traumas. Entonces yo dije, yo tengo que tomarme eso y me tomé eso también. Entonces yo me volví experta en traumas. Entonces llevo una pequeñita gran ventaja sobre los demás porque voy directamente a trabajar profundo. Y cuando me enteré de lo de Gary Craig, que había dejado esa cartilla, pues empecé a hacerlo. Y entonces una de las cosas que dice Gary Craig es que anota uno más o menos 100 emociones no resueltas, debe anotarlas. Juiciosa me hice ese listado y no pasé como de 81, 82, no pasé. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar con estas. Y arranqué a hacer eso y es limpia y limpia y limpia y todas las respuestas donde estaban dentro de mí. Iba limpiando con EFT. Fui haciendo todo eso y haga todo lo que yo sentía que no había resuelto, que me molestaba, que tenía recuerdos, que aquel me hizo tal cosa, que aquel me pasó tal cosa, que aquel con aquel sentí tal cosa. Todas esas cosas empecé y empecé y empecé. Muy juiciosa, muy juiciosa. Y siguió mi búsqueda y yo llegué hasta ahí y dije, bueno, ¿ahora qué más? Seguí con la búsqueda. Llegó la pandemia. Yo ya había trabajado en la Casa de la Igualdad y todo eso donando. Cada día tenía más práctica, pero también mucha inquietud. Yo quería encontrar más y más y más profundo. Y así fue que llegué al libro de un señor también que se me escapa el nombre, pero yo les doy el nombre. Ahora al final damos los nombres. Todos están escapando, todos están escapando. Entonces, me leí ese libro y en ese libro iban como las especificaciones, unas especificaciones para conectar con el alma. Y entonces dije yo, esto está lindo y empecé a hacerlo y en pandemia pues no tenía así mucho que hacer. Trabajaba yo por internet, que me fue muy bien, aprendí a trabajar por internet la terapia, entonces era más fácil, no me desplazaba a ninguna parte y me fue bien en pandemia realmente económicamente. Entonces, llegué a una parte en que explicaba cómo se hiciera. Don Frank Kislow explicó perfecto. Ah, mire, Frank Kislow, me lo acordé. Dijo, él dice, explica cómo hacerlo. Da como un entretiempos cuando uno está hablando una frase, una palabra dice y otra, y en el medio de esas dos palabras hay un espacio de tiempo. Entonces nos dijo que buscáramos ahí. Bueno, yo ya llevaba practicando con lo de Gary Craig, pero Gary Craig en su libro Terapeuta Invisible dice que es cruzar el puente. Ellos hablan en un sentido figurado. Asimismo lo habla Crayon, cruzar el puente. Ese cruzar el puente es ir de este estado mental a esa parte del corazón para poder unir con esa energía tan hermosa que tenemos. O sea, el alma. Entonces, yo me leía el libro, claro que el de Gary Craig me lo había leído como 5 veces, pero este ya iba como en la segunda vez que me lo leía porque es cortico. Entonces, pero, ¿cómo es? Y volví a esto. Y estaba yo un día ahí sola, pandemia, todo en silencio y esto. Cuando en ese momento, ¡pum!, llegó aquí a mi pecho.
Dios mío, se siente una energía, es muy difícil de explicar. Yo sé que cada uno apenas vaya a empezar a conectar con su alma, van a decir, Rosalinda tenía razón. Es muy difícil de explicar. Digamos que es como una energía suave, sutil, pero al mismo tiempo se siente por todo el cuerpo. Entonces, sentí eso en mi pecho y al mismo tiempo una sensación de amor tan grande, que inmediatamente me puse a llorar de la alegría. Yo decía, conecté con mi alma, conecté con mi alma. Le parece a uno que eso es lo máximo y todo eso. Me di cuenta que no era lo máximo. No sabía cómo comunicarme, qué más hacer. Y así más o menos empecé. Claro, yo creo que esa primera experiencia que parte uno de su proceso es la más real, porque seguramente todos aquí hemos sentido eso que tú comentas, que es como sentir ese peso en el pecho, cosas que tenemos atoradas, que están por ahí sin gestionar y uno empieza a decir, bueno, pero ¿cómo hago para traspasar estas sensaciones? Y el trabajo realmente empieza, honestamente, a través de uno mismo, de aplicar las herramientas que lleguen hacia uno. Y bueno, después ya tú lo aplicaste en terapias a otras personas con el EFT y empezaste a tener esa experiencia tan personal de conexión. ¿Y en qué momento entra como esa respiración consciente a tu vida? Como ya listo, tenías esta conexión con el alma, esta primera experiencia y cómo fuiste profundizando en ella. Bueno, eso fue gracias a Alejandro, a estos cursos que ustedes nos dictan aquí en la Escuela del Alma. Yo dije, no me voy a quedar en la explicación sencilla que dan como dan en todos los cursos. Dan una explicación sencilla por encima porque no se puede profundizar, pero es una forma de mostrarle a la gente qué se puede hacer. Entonces yo dije, no, yo voy a empezar a profundizar más y más porque ya tengo el contacto con mi alma, entonces quiero más profundo. Entonces ahí nos enseñaron la respiración consciente, que es respirar por la nariz, dejar pasar ese suficiente aire hasta la parte de abajo de los pulmones, que llenen muy bien los pulmones. La parte de abajo que sostiene los pulmones es el diafragma, y el diafragma está donde terminan más o menos las costillas falsas. Entonces, por supuesto que me voy a correr aquí o me subo aquí, se siente hasta aquí, por eso es que sentimos que es en el estómago. Subo, bajo. Y siempre debe uno permanecer respirando así es como se respira bien, así respiran todos los bebés. Nosotros fuimos aprendiendo a desacostumbrarnos de respirar bien, porque todo bebé que nosotros vemos acostadito respirando sube y baja el estomaguito. En todo momento, esa es la respiración. Aquí aprendí todas las técnicas de respiración, cómo hacer, cómo ir, y empecé a aprender cómo se iba aplicando la respiración y en qué momentos yo podía aplicar la respiración, como era en un tema de cosas que yo de pronto no había resuelto, y decía yo, bueno, voy a coger este tema a ver qué. Pues, ¿cómo les parece que ahí salieron el resto de emociones? Sí eran, y yo creo que más de 100. Eso me la he pasado respirando y respiro, y salen cosas, pero no es lo mismo que la terapia que hago. Es muchísimo más suave y más bonito. Diría yo que es un poquito más demorado, porque no se está haciendo con la mente, sino se está haciendo única y exclusivamente como con la conciencia, con la respiración. Estamos con la conciencia porque estamos yendo hacia adentro, hacia adentro. Todas las respuestas son hacia adentro y la respiración nos lleva hacia adentro. Entonces, muchas respiraciones y respiro muchas cosas y salen cosas, pero voy sanando y cada día
me voy sintiendo muchísimo mejor de vivir en esta paz, en esta tranquilidad, en esta satisfacción que siento. Diría que se vive en abundancia, hay más energías, de todos lados salen energías que nos apoyan, que nos ayudan, no sabe uno muchas veces ni de dónde, pero las cosas llegan. Y también pues mucha felicidad, mucha alegría. Mm, Muchos me dicen que me la paso riéndome, porque me siento bien, me siento bien, me siento tranquila, me siento contenta. Entonces, esa soy yo. Sí, ¿Qué más me ha faltado de contar? a mí me parece muy interesante y para mí al principio también fue increíble cuando me decían como, no, es que esto que estás sintiendo se puede traspasar a través de la respiración consciente. Y yo decía, pero solo respirando, o sea, ¿cómo si iba a ser tan fácil como que uno no lo cree? Y claro, bueno, la respiración tiene unas formas de hacerse, ¿sí? Sí, necesita como una intención clara, el trabajo con el cuerpo, así como tú nos explicabas, pero definitivamente uno va profundizando en la experiencia, la va interiorizando, como que la va haciendo parte de uno y empieza a sentir cómo esto te va transformando y cómo llega una situación, una emoción o los pensamientos que usualmente están por ahí y a través de la respiración se van diluyendo, empieza uno como a encontrar otro punto. Entonces me parece muy bonito eso que tú cuentas de cómo ha transformado tu vida, esa sensación de paz, de alegría, que a lo final es lo que en el fondo buscamos humanamente, pero sin embargo estamos buscando, a veces sintiendo que necesitamos una técnica y otra y otra y otra, y no está mal, es el camino de cada uno, como decíamos, pero a la final siempre hay un fondo y hay un camino más directo que incluso ahora con todos los cambios de la energía es esa respiración con el alma. Bueno, y ya me gustaría que fuéramos como al punto, porque precisamente hablamos de hacer esta charla de cómo integramos esa sensación de esa respiración con el alma que tú fuiste encontrando a través del tiempo. Entonces, quería que nos comentaras cómo integraste esa respiración con el alma a tu trabajo de FT con los pacientes, si viste alguna diferencia, si lo has podido integrar, cómo así. Sí, a medida que fui aprendiendo más, entonces me di cuenta que simplemente se trataba de hablarle, de pedirle, de ponerle oficio. Entonces empecé a decirle que iba a ayudar a determinada persona, que necesitaba que me ayudara, que fuera el camino más fácil, más profundo para esa persona y que me diera las herramientas para que yo pudiera llegar donde realmente lo necesitaba la persona. Y yo decía, seguramente me está ayudando, yo no sabía, yo simplemente respiraba con la persona un poquito antes, respirábamos un poquito antes de empezar la terapia y empezaba a hacer mi terapia. Un día me llevé una sorpresa, tenía una persona que estaba completamente en shock. Ella no me podía identificar dónde estaba sintiendo una emoción, pero decía que no podía, que ella no podía saber porque venía muy mental, muy mental. Entonces decía, yo no puedo saber quién va a poder sentir una emoción, quién va a poder decir que tengo esa emoción en 10, en 9, en 8, en 5. Eso no lo puede hacer nadie. Yo le decía a mi alma, necesito que me ayudes. Y entonces de un momento a otro vi en mi mente una garganta como con un hilo enredado negro y nada más. Entonces yo le dije, ¿no será que lo estás sintiendo en tu garganta? Como si tuvieras una estopa ahí enredada y como negra, como que te fastidia. Y me dijo, ¿y usted cómo sabe todo eso? Y yo, no, se me ocurrió, porque, porque ya me pasó en algún otro momento que alguien dijo que tal vez yo era bruja, entonces pues fue terrible para mí. Eso fue. Entonces, yo le decía, no, se me ocurrió, se me ocurrió. Me dijo, pues sí es ahí. Y como trabajan con los ojos cerrados, me dijo,
y lo estoy viendo color negro. Tiene toda la razón. Entonces le dije yo, ¿y me puedes decir en cuánto está? Yo ya sabía que estaba en 10, porque, pues, claro. Y me dijo, sí, estoy en 10. Ah, bueno. Y empezamos a trabajar y desbloqueó rapidísimo. Y bueno, fue el cambio muy rápido, muy rápido. Y yo después, apenas se fue la paciente, pues yo le agradecía mucho a mi alma porque decía, yo no te regalo tan hermoso y tan maravilloso. Así fue como más o menos empecé a integrar y ya ahora es mucho más fácil cuando empiezo a trabajar con la persona, siento cuando están botando energías para sanar, mmm, van empezando a botar energías y yo digo, ah, ya está sanando. Y me dicen, sí, cambió, ¿cierto? Sí, ¿en cuánto vas? Y así, y más fácil me van diciendo, más fácil me van diciendo y yo voy sintiendo, siento las energías cuando van botando. De pronto lo más bonito que viví ahora con una persona en Cuba, ella está en Cuba y necesitó apoyo mío y le trabajé un trauma hace como 15 días tal vez y trabajé ese trauma y cómo es que cuando ella empezó a sanar, yo empecé a sentir como cuando está el paciente aquí. Empecé a sentir exactamente igual cómo iba botando los chorros de energía y yo no lo podía creer. Yo decía, pero ¿qué es esto si estamos tan absolutamente lejos? Y yo sintiendo eso, lo del alma es una maravilla para todos. Ojalá todos aprendan, ojalá todo este equipo que hay aquí sigan adelante, no paren, empiecen a profundizar más. No suelten los cursos de Alejandro porque es una cosa hermosísima lo que él nos va llevando casi que de la mano, nos va mostrando, nos va mostrando, nos va llevando. Y eso es importantísimo para dar los pasos que necesitamos. No se queden nomás en la charla gratuita. Yo los aconsejo que ahonden más, que vayan más allá, que se arriesguen más, porque la experiencia definitivamente es hermosísima. Sí, muchas gracias por compartirnos. Yo en mi experiencia particular lo he sentido similar y te entiendo cuando dices como esa comunicación con el alma no es usual a la que uno de pronto espera mentalmente con la forma en que nos comunicamos acá, por así decirlo. Entonces, digamos, yo en las terapias también lo he integrado porque inicio por la respiración, eso nos permite que la persona pueda empezar a abrirse, empezar a estar en ese presente y yo mientras tanto voy respirando y eso nos permite generar una conexión que Sí, incluso está comprobado científicamente, ¿no? Porque hay artículos que demuestran cómo a través de la respiración nos vamos sincronizando en estados así como el latido de nuestro corazón, el pulso, bueno, y también, bueno, lo que puede comprobar la ciencia, pero uno puede empezar a sentir, en mi caso lo siento mucho en el cuerpo, entonces yo puedo decir como, ah, estás sintiendo tal cosa en el pecho, o tal vez si me duele un poco la cabeza, veo que esa persona en ese momento está pensando mucho, entonces uno empieza como a tener estas herramientas por donde guiarlo y no solo como en las terapias, yo creo que este acompañamiento lo podemos traer a toda nuestra vida. En mi caso, en momentos en que he viajado sola y estoy así como, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Estoy perdida, lo que sea. Y es muy bonito porque de pronto siento un chiste de lo que estoy viviendo y una sensación que te hace como soltar esa preocupación y empiezas a sentirte acompañado. Es otra forma realmente de vivir. Y bueno, como siempre les he dicho, es como cuando uno prueba algo tan rico que uno dice, ay, yo quisiera que las personas que quiero puedan tener esta misma experiencia y por eso pues también hacemos estas charlas para que ustedes se motiven. Hemos hecho varias experiencias de respiración consciente, las tenemos en YouTube para que ustedes las puedan ver y empiecen a practicarlo. Y cuando ya empiezan a sentirlo en su cuerpo y en su vida y que se empieza a ser parte de su experiencia, pues empiezan ustedes a avanzar hacia ese camino y a que salga de ser simplemente información o la experiencia de otro para convertirse ya en algo más profundo en cada una de las vidas de ustedes. Y bueno, no sé si ya nos cuentas, como para finalizar un poco este compartir, aparte de tu terapia, ¿cómo es esa comunicación con tu alma?
en este momento, que ya has profundizado más en esa experiencia, cómo haces la respiración, algunos tips de pronto para trabajarlo. Bueno, de pronto les puedo dar un tipcito que me he encontrado y me ha parecido fácil y me gustaría que todos lo practicaran. ¿Podemos respirar un ratico? Anita, ¿tú qué opinas? ¿Podemos Sí, podemos respirar? hacer un ejercicio práctico, me parece que Sí, para como que un ejercicio vamos. práctico. Hacerles un ejercicio práctico que de pronto uno no sabe si alguien ya va avanzado y ya tiene la capacidad de sentirlo, no sabemos. Sí, y a veces más que estar avanzado, porque recuerden también que eso es de la mente, ¿no? Como si hubieran niveles, escalones, es más como una intención profunda y una inocencia. Cuando lo hacemos como un niño, como jugando, como que nos abrimos a ese permite, la experiencia se nos puede dar. No se trata tanto de que cuánto he leído, cuánto he estudiado, cuánto he practicado, sino de entrar en ese estado de esa intención en el presente. Eso nos puede ayudar muchísimo. Bueno, entonces tú me ayudas para sincronizarlos, para respirar todos. Bueno, listo. Entonces, bueno, para respirar, entonces los invitamos, como lo hemos venido practicando, a cerrar sus ojos, a sentarse en una posición cómoda, no es que haya alguna posición específica, en lo general aconsejamos como la espalda recta, pero básicamente que estén ustedes cómodos. Y la respiración la empezamos a realizar, como decíamos en la primera parte, llevando la inhalación, el aire a la parte baja de nuestro estómago, sintiendo cómo se infla y baja cuando respiramos. Y te invito, si así lo quieres, a respirar profundamente, haciendo que esa respiración sea suave y gentil y más profunda. Sintiendo cuando inhalas y cuando exhalas, cómo entra y sale el aire, sintiendo el ritmo de esa respiración. Simplemente permítete, ábrete a sentir esa respiración. Invita a tu alma a esa parte sabia de ti, a esta respiración, a que respiren juntos. Ábrete, simplemente ábrete a sentir, más allá de tus creencias o los filtros de tu mente, inhalando y exhalando profundamente. Y yo retomo aquí. Vamos a poner las manos de esta forma, cerraditas un poquito cerradas. Ponemos las manos extendidas o como queramos y empezamos a sentir esa energía que tenemos. Cuando tenemos así, estamos en plena atención de nuestro cuerpo. Mente en blanco, estamos respirando y empezamos a sentir esa energía tan bonita que sentimos aquí, solamente acercando este dedito hacia los demás. Y sentimos en esta parte de la mano y en todo esto se está sintiendo la energía. Esa energía, eso es lo que sentimos en el pecho. Entonces vamos a llevarlo respirando lentamente por los brazos. Suavemente respiramos y lo llevamos. Lo seguimos llevando. Después lo pasamos hasta los hombros, sintiéndola sin dejar de sentirla. Y luego unimos los dos lados en nuestro pecho.
Respiramos, respiramos y llevamos las energías del alma a unirlas en nuestro pecho. Apenas las unimos, empezamos a sentir el alma. Es otra forma bonita de poderla sentir, de sentir esa energía ahí. Y no se olviden que ahí no queda todo. Apenas estamos empezando a sentirla, a experimentar. Los invito a que sigan haciendo respiración, a que sigan intentando sentirla. Si no se puede tan fácilmente es porque todavía hay emociones por resolver, cosas atrapadas que muchas veces ni nos acordamos o decimos simplemente con la mente, no, pero eso yo lo resolví, no, pero eso a mí no me mueve para nada, no, pero eso todo está bien, ¿no? Porque yo lo hice así, yo lo hacía así. Entonces, no, estemos alertas, vamos anotando y vamos trabajando cosa por cosa con nuestra respiración. Y ahí volvemos a hacer este ejercicio que es tan sencillo, tan bonito, y ahí sentimos de una vez. Esto que estamos sintiendo aquí en las manos, deliciosísimo sentirlo en el pecho, fuertísimo aquí, y sentir ese amor, esa paz, ese acompañamiento en todo momento. No me volví a sentir sola para nada. Siempre voy acompañada, voy bien, vuelvo bien. Entonces, ese regalito quería yo aportarles hoy. Espero les haya encantado, les haya gustado y no desfallezcan. Es un camino muy bonito y es el camino de esta gran verdad tan hermosa que estamos encontrando todos. Bueno, muchas gracias, Rosalinda, por ese compartir de tu experiencia, por contarnos cómo lo has integrado a tu trabajo. Y bueno, este grupo principalmente la idea es que si nos encontramos y nos conectamos, no lo hacemos por grabación porque principalmente queremos escucharnos, compartir las experiencias, las dificultades, las cosas que van sucediendo en cada persona. Entonces los invito, si alguno tiene preguntas, si quiere si alguna pregunta que tengan sobre lo que nos compartieron hoy en la charla, pues que se animen a hacerlo para que podamos precisamente aprovechar este espacio y tener ese crecimiento mutuo, sabiendo que todo lo que nos pase a cada uno de nosotros es valioso y es importante y no se trata jamás de verlo desde un juicio, sino desde ese lugar de amor donde todos hemos traspasado un camino y más los que hemos estado en esta práctica, todos hemos sentido esas dificultades o preguntas o dudas. Y mientras van alistando sus preguntas o su compartir, también queremos invitar a Alejandro que está acá. Con él vamos a hacer un curso profundo de respiración de 3 días. Y ustedes dirán, ah, no, pero me trajeron aquí a darme propagandas. No, porque nuestras charlas gratuitas siempre pues yo en lo que pueda las voy a mantener, porque de verdad pienso que es algo muy lindo compartirlo. Pero como les digo, para mí es un regalo poder eso que yo he sentido en mi vida, que las otras personas lo sientan. Y para mí Alejandro también ha sido una guía y se los digo con toda la sinceridad del corazón. Entonces, por eso yo confío en él y decidí dar mi tiempo, también donarlo para apoyarlo y para que este proyecto crezca en pro de que más personas puedan tener esa experiencia y pues yo también seguir profundizando porque es un camino infinito. Entonces, no sé, Alejandro, si estás por aquí, si nos quieres como compartir un poco sobre lo que se habló, sobre tu experiencia. Pero no te escuchamos. Yo creo que toca como quitarle el micrófono. Y bueno, ahí en el chat están poniendo, mientras todavía no te escuchamos. No. Aquí Rosalinda nos puso, David McKay es nombre del profesor de la solución de tramos. Ah, bueno, para los que quieran profundizar en los libros de los que hablaste, sí, es como el libro de...
Se nos fue Alejandro, yo creo que va a reiniciar la llamada. Entonces, mientras tanto, si quieren alguna pregunta o algún compartir sobre la experiencia, cómo les fue, fácil, difícil, cómo ha sido su experiencia también, que eso puede enriquecer a los otros. Sí, me gustaría muchísimo que nos hablaran, nos dijeran, no hay problema, todos tenemos derechos a sentirnos con dudas, con miedos, con todo es normal, así somos todos, así que no se preocupen. Si tienen alguna pregunta o algo, con el mayor gusto. ¿Aló? Sí, señor, ya se le escucha. Ya te escuchamos ahora. Bueno, hola a todos, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Dianita, Rosalinda, muchas gracias por la participación. Estábamos poniendo atento cuidado. Bueno, hay algunas cosas, no sé, hablando ya con Rosalinda, sobre todo su tema de avance. De pronto, como decía también Dianita, no se trata de medirlo por escalas, sino esto se trata de profundidad y de recordar. Todos ustedes son ángeles, como lo hemos dicho desde el principio acá, y cada una de estas técnicas que ustedes han aprendido a lo largo de su camino, de su búsqueda, tienen que ver con recordar realmente quiénes son ustedes. Esa es básicamente la razón por la que ustedes están aquí, por la que han venido a este plano de demostración que es la Tierra. Y ha sido buscando resolver esa pregunta de quiénes son ustedes y básicamente para dónde van. Pero todo eso se ha puesto con el paso del tiempo afuera. Y la respiración, esta respiración que es fácil, es sencilla, es rica, es nutritiva, es en últimas el vehículo de conexión con el alma o el sentido de conexión con el alma. No tiene mayores, digamos, posiciones específicas como Dianita decía, pero sí se recomienda tener la espalda recta porque alinea, digamos, lo que nosotros llamamos los 7 sellos, y eso permite que la energía que ustedes de pronto conocen por allá como la Kundalini, pero que realmente es la energía de la fuerza de la vida, que reside abajo en la base de su columna vertebral, pues pueda subir realmente. Entonces sí hay que tener la espalda recta. Entonces, este tema de la respiración, como decía Rosalinda, de una manera fácil, de una manera sencilla, les permite a ustedes conectarse, pero no se queda ahí, sino que esto va profundizando a... Aquí sí tendríamos que utilizar humanamente la palabra niveles de conciencia, porque sí hay unos niveles de conciencia, hay 7 niveles de conciencia. Y en la medida en la que ustedes se van abriendo más con la respiración, primero que todo, van recordando. Ese es una de los grandes regalos de la respiración consciente o la respiración integrativa, como la llama Kuan Yin, la diosa de la compasión. Y es que en la respiración está el regalo de recordar. ¿Y recordar qué? Pues recordar que ustedes son un ser divino, que están vistiendo un traje humano. Ustedes no son seres humanos. Ustedes están actuando un papel de ser seres humanos, pero ustedes son un ser divino, son un Dios que básicamente se metió, un genio que se metió en una lámpara, y la respiración es como ese volver a frotar esa lámpara y volver a llamar ese genio para que salga dentro de la lámpara.
ha estado encerrado, ha estado metido ahí por eones de tiempo en ese planeta prisión que es la Tierra, o en ese planeta de la demostración que es acá, este plano, donde todo ser que busque realizarse o alcanzar la maestría tiene que pasar por aquí. No hay otro lugar como la Tierra para hacer esto. Entonces la respiración en primera instancia es ese recuerdo. Y cuando, aquí ya hablando directamente con Rosalinda, cuando hace su terapia de liberación emocional, pues fabuloso que lo primero que se integre allí sea la respiración. ¿Por qué? Porque hay que tener una cosa y es que las personas cuando recurren a una terapia pueden recurrir porque ya están cansados, porque necesitan energía de los demás y requieren alimentarse. Entonces eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, todos los que son terapeutas. Evitar esos temas de alimentación que hablamos la vez pasada en la clase magistral. Pero ese tema de primero colocar a respirar a la persona hace que la persona verdaderamente se abra y se le trae, se le saca del pasado y del futuro y se trae a lo que ustedes llaman el ahora o la presencia. Y verdaderamente la persona que inspira, no me gusta mucho la palabra terapeuta, ni a los maestros aquí presentes, pero la persona que inspira, que en ese caso vendría a ser Rosalinda, la respiración lo que hace es traer a esa persona y preguntarle si verdaderamente elige recibir. Y eso es muy importante le hablo a Rosalinda y a los terapeutas. Importante que la gente, esta terapia que hace Rosalinda, como le dije en algún momento a Dianita, usted puede evolucionar su terapia para usted con la nueva energía que está entrando, porque la terapia, digamos, se creó bajo un marco de la vieja energía, un marco un poco mental, pero usted puede evolucionar su técnica y veo que ya la ha ido evolucionando con unas diferencias con las que la creó pues, la persona que originalmente formuló la terapia de alguna manera. Entonces usted puede evolucionar y esto va para todos. Voy a hablar para la señora Rosalinda, pero esto lo puede evolucionar usted en cualquier campo que haga. Dianita con sus terapias, los que hacen algún tipo de trabajo lo pueden ir evolucionando también. Siempre en este tipo de trabajo energético se le debe preguntar a la persona si realmente elige recibir. Porque muchas veces la gente no quiere cambiar. Y durante su terapia usted debe preguntarle varias veces, como mínimo unas 3 veces a la persona durante la terapia, si realmente usted elige recibir, si usted elige sanar, si usted elige cambiar. Porque eso realmente cimienta las energías de un verdadero cambio. Y a veces pueda que la persona se moleste. Y ojalá que se moleste porque le pregunten varias veces. Porque eso va a hacer que las energías se muevan y que la persona verdaderamente se traiga a presencia y mire las energías, las actitudes que está teniendo detrás y por las que está verdaderamente consultando. Y obviamente que esta respiración, cuando se le dice a la persona respire y elija recibir, es porque si usted va a trabajar con el alma como un inspirador, como un terapeuta, usted básicamente lo que va a hacer es reflejarle a esa persona la sabiduría de eso que esa persona ya es, que ya tiene ahí, que ya está dispuesto. Si esa persona viene a usted y encontró el camino, es porque lo colocó a usted como un reflejo para que usted le dé esa instrucción, esa inspiración de cambiar, de mover esas energías.
Y entonces la respiración es ese vehículo, es ese sentimiento, esa percepción, ese sentir que abre a la persona a ir más allá, como ustedes mismos lo dijeron por ahí, más allá de la mente, más allá de su humanidad, para que pueda moverse o salirse de la caja. ¿Mm? Entonces, un verdadero terapeuta, aquí utilizando la palabra terapeuta, tiene que inspirar a la persona y tiene que brillar esos potenciales o esas otras realidades o esas soluciones que ya están ahí para esa persona. El resto de la técnica es un acto para distraer a la persona. ¿Mm? Es para distraer a la persona. Cuando ustedes avanzan más en esto, su sola presencia en un lugar tiene que ser capaz de equilibrar, sanar, que tampoco nos gusta la palabra sanar, porque se sobreentiende que hay algo enfermo ya o que hay algo desequilibrado. Entonces es el tema de la dualidad, pero este acto de distracción es para que la persona se aliviane y suelte. Y a medida que ustedes van profundizando en esto, su presencia, su radiancia, la radiancia que sale de ustedes es capaz de tocar a los demás y es capaz de tocar los espacios, las masas. Un verdadero terapeuta, más que hacer con su terapia, es lo que proyecta con su voz, con su presencia, con su mirada. ¿Mm? Porque más allá de la minucia, esa conciencia que es el yo existo, es lo que verdaderamente hace que esa persona o que esa entidad que está consultando ahí realmente cambie y se transforme. Entonces, todas estas terapias que hay en el mercado deben evolucionar a que la persona verdaderamente se abra y trascienda y no se enfoque tanto en el problema que tiene, sino que vaya más allá de eso. ¿A dónde quiere estar esa persona? ¿Cuál es la elección real de cómo quiere vivir esa persona? ¿Por qué no funcionan ciertas terapias tradicionales? Porque siempre se enfocan y le ponen la presencia en los traumas, en los dolores, que al principio es chévere escucharlos, soltarlos, pero ya para trascender e ir más allá de eso, la pregunta siguiente es, ¿a dónde quiere estar usted? ¿A dónde quiere moverse? ¿Mm? Porque a medida que la persona tiene claridad y el terapeuta o el sanador o el movedor de energía le da su perspectiva a la persona, eso le trae claridad y le hace ver que no existe un único camino, sino que existe lo que nosotros llamamos el I o la multidimensionalidad, que existen muchos actos de conciencia que se pueden vivir al mismo tiempo, muchos paisajes de la realidad. Y los seres humanos se les ha olvidado tomar elecciones conscientes. Escasamente toman decisiones. Entonces, el verdadero terapeuta que va profundizando más, como dice Rosalinda, en esta experiencia de recordar, ¿m? Porque esto se trata es de recordar, de que usted recuerde quién es, recuerde que es conciencia, recuerde que es alma y que esa alma tiene una serie de atributos que no, el alma no es una solucionadora de problemas, sino que el alma le da a usted en un patio de juegos
toda una miríada de cosas para que usted haga, pero digamos que usted ha jugado el mismo juego, digamos, saltar lazo durante 10, 15, 20, 100, 500 vidas saltando lazo, cuando usted tiene todo un patio de juegos, inclusive juegos modernos, para hacer y vivir todas las experiencias, pero usted se quedó en el mismo sitio. Entonces la respiración es ese regalo de recordar. Y para el terapeuta, ese colocar a respirar a la persona es decirle, oiga, recuerde que usted es un ángel. No necesita decírselo no necesita decírselo a la persona, que eso es lo interesante en la medida que ustedes profundizan más y afinan más esta conexión. Y es que usted con su radiancia, la radiancia es esa luz del alma, que no es esta luz física, sino es una luz que no está polarizada, es una luz que contiene todos los potenciales, toda esa nutrición, porque aquí quiero hacer una aclaración y es que las personas todo el tiempo se están alimentando afuera, están buscando energía afuera. Pero cuando usted recuerda quién es, usted vuelve a recordar esa conexión y usted comienza a alimentarse de la conciencia del yo existo. Y cuando usted vuelve a ese yo existo, usted no necesita volver a alimentarse de nadie. Y por lo tanto, todas esas cadenas generacionales y transgeneracionales que han llevado a todos esos traumas, a todas esas energías estancadas que en últimas son esas emociones que se manifiestan ahí, se comienzan a disolver porque ya no tienen un asidero, no tienen una tierra fértil en donde seguir echando raíces. Entonces, esa respiración los trae de vuelta, porque generalmente las personas cuando toman una terapia van y hablan desde el pasado y se mantienen en el pasado. Entonces, la respiración los trae de vuelta a ese ahora y ahí es donde usted tiene que preguntar, como una evolución a su terapia, es, ¿usted está dispuesto a recibir? Y pueda que la respuesta de la persona sea, por supuesto, porque pagué, no sé, el dinero que haya pagado, 50, 100, 1000, $5000, como decimos nosotros. Entre más caro cobre, la persona a veces, dice Kuan Yin, lo va a valorar muchísimo más, porque está invirtiendo en ustedes, está dando un regalo. Entonces, esa primera pregunta de usted elige recibir, abre, oígase bien, abre o da el permiso para que el alma se voltee y diga, ah, fulanito de tal decidió después de 500 vidas o después de, no sé, de tantos traumas y de vivir la misma vida durante tanto tiempo, decide tomar acción y decide abrirse a otra cosa, traer claridad y entendimiento. Entonces, ese primer punto es muy importante. Y evolucionando más la técnica, que como digo es, las terapias son una distracción. ¿Y por qué digo una distracción? Porque el alma sabe cómo hacer su trabajo. Entonces, ella sabe cómo acomodar, cómo alinear las energías, cómo traer las personas, como Rosalinda misma dijo, las personas llegan, la energía está, las cosas vienen y el terapeuta se convierte en un vehículo para brindarle a esa persona la sabiduría del alma que de pronto esa persona no está escuchando porque está dormida.
Entonces, todas las terapias que ustedes usen en este momento tienen que ir evolucionando porque estamos en un tiempo de la nueva energía. Y la nueva energía, como lo dijimos el año pasado, no funciona de la misma manera que funcionaba antes. La nueva energía es expansiva, es multidimensional, es la energía del I, es la energía del alma, de la conciencia. Entonces, evolucionar la técnica es una cosa que yo veo que Rosalinda está haciendo, de ya percibir con su alma la energía de la otra persona, y más que preguntarle a la otra persona qué le pasa, es que usted sienta por qué esa persona realmente vino. Esa es otra gran pregunta que uno debe hacerle a las personas. ¿Usted por qué vino a esta consulta? ¿Sí? No, a veces es que fulanito me lo recomendó, mi amiga o mi hijo me la pagó, bueno, lo que sea. Cuando usted le hace esa pregunta a la persona realmente tiene que parar un momento y eso la trae también al presente. Entonces, bueno, todo este tema de la conexión con el alma tiene que ver con recordar. Recordar los orígenes de ustedes, recordar su verdadera naturaleza divina, recordar que ustedes no son energía, sino que son ¿qué? Conciencia. Y en la conciencia solamente existe ese palpitar del yo existo. La energía simplemente es la pasión del alma, ese deseo infinito de conocerse a sí mismo, eso fue lo que creó la energía. Entonces, si la energía se atascó por allá en alguna parte, en una emoción, es porque esa pasión por la vida de alguna manera se apagó. Y por eso le preguntamos a la persona, ¿usted elige recibir nuevamente? ¿Usted elige recordar? ¿Usted elige aceptar nuevamente toda la grandeza de lo que es? Y si está delante de una persona como Rosalinda, pues obviamente uno utiliza cosas. Si es una persona religiosa, usted no se va a poner a pelear con temas religiosos. Usted puede, a ver, un maestro es un maestro del disfraz, es un artista que puede camuflarse y puede utilizar cualquier cosa, puede hacer cualquier acto, incluso usted puede utilizar la religión, si usted ve que la persona es religiosa, usted se puede ir por ahí, puede contar una historia, lo que les dije es un acto, es la minucia de las cosas, es la distracción, y al generar esa distracción, usted puede entregar el verdadero regalo. ¿Cuál es ese verdadero regalo? La luz que usted está emitiendo alrededor. Esa luz es la que toca. Y yo sé que Rosalinda tiene una gran capacidad para ver y percibir esas energías. Y usted puede ver que esa energía que sale toca a la otra persona. Y esa luz no busca, esto va a sonar para algunos, no busca cambiar, porque eso se llama aceptación, aceptar a la otra persona como es, y es la alquimia original. Cuando un terapeuta está moviendo energías, ¿qué está haciendo? Está alquimizando. Y si usted le coloca fuerza, ¿qué sucede? No cambia la persona. Entonces, la distracción que se genera alrededor es para que la persona se aliviane, se abra. ¿Mm? Y en ese abrirse sucede esa alquimia de la luz que ocurre en niveles muy profundos y comienza allá en esos niveles profundos y después comienza a descender y con el paso de los días va cambiando esa persona y le va moviendo por allá cosas y va cayendo en cuenta de situaciones y va liberando. Entonces, fíjese que en la medida en la que ustedes se abren más a esa luz, en este caso el terapeuta tiene que tener
ha tenido un gran trabajo primero como Rosalinda, de conocerse, de liberar, para después entregar esa luz, brillar esa luz y ese potencial sobre los demás, sobre los que vienen a consultar. Porque si el terapeuta está más chiflado que la persona que viene a consultar, y si su eficiencia energética no es lo suficientemente grande, y si su campo de energía está recogido y no está brillando la suficiente luz, pues no puede afectar el campo de esa persona. Eso se llama intervención divina. ¿Mm? Y en la medida en la que usted crezca más y traiga más de esa radiancia, de esa luz, entonces ocurre algo, como dice Rosalinda, y es que las cosas llegan, la sabiduría llega. Usted se abre a un nivel de entendimiento mucho más grande y las respuestas o las palabras que usted necesita decirle a esa persona simplemente van a surgir de usted porque eso es lo que la persona necesita saber. Y ahí entra un elemento clave que es que usted debe confiar en el alma, debe rendirse a esa sabiduría del alma. Y en la medida en la que usted se rinda y en la que confíe en esa sabiduría del alma, va a fluir y las palabras van a fluir. Y usted va a poder conectarse con esa o con el alma de esa otra persona, ¿sí? En un nivel mucho más profundo. Ustedes van a aprender a conectarse, a cómo me conecto con la sabiduría de esa otra alma. Y hablar de alma a alma. Porque hay veces que las personas hacen ciertas preguntas y puede hacer que el terapeuta en su humanidad tenga una respuesta de acuerdo a su terapia, pero resulta que en el alma de esa persona eso no es lo que necesita. Entonces, afinar esa conexión, ¿sí? Para cuando esa persona viene y consulta y usted poder conectarse en un estrato de conciencia mucho más profundo y hablar con el alma de esa persona y decir, mire, aquí está fulanito de tal, entonces fulanito es así y asá, entonces mueva por aquí esto para que esa persona verdaderamente dé el próximo salto. A veces es como darle una patada a la persona para que se mueva, a veces toca hacer eso, darle una patada para que esa persona se mueva. Y también al decirle respire y está dispuesto a recibir, es que la persona se abra a esos nuevos niveles de luz, ¿sí? Hay muchos niveles de luz ahí. Si la persona no se abre a recibir esos nuevos niveles de luz, pues eso pasa como un embudo, como cuando se tranca y no pasa, es de a poquito, goteadito. Pero si usted dice, sí, yo elijo abrirme. Y en ese abrirse se entiende que la persona va a tener una transformación. Y muchas personas realmente a veces no quieren cambiar porque no quieren salirse de su zona cómoda. Entonces, el gran trabajo de ustedes como movedores de energía, diría yo, en su trabajo, es inspirar y hacerle ver a las personas que son dioses y que tienen otras realidades que pueden vivir. ¿Cómo quieres vivir tu vida de hoy en adelante? Y al final de una terapia sería eso. ¿Cómo quiere usted vivir de hoy en adelante? ¿O usted quiere seguir viviendo en la misma vida? Si usted lo quiere hacer, pues el maestro, como hacía un querido amigo, Merlín de Ambrosius, la persona venía y como no quiso cambiar, pues siempre se le daba la misma fórmula y Merlín de Ambrosius siempre cobraba lo más caro. Les cobraba todas sus riquezas porque veía que al final de cuentas no querían cambiar, simplemente querían distraerse. Entonces ustedes con la conexión del alma van a descubrir cuándo una persona es real, cuándo verdaderamente quiere cambiar
y cuándo simplemente quiere venir para que usted lo escuche, y lo pueden hacer perfectamente. Como dice Kuan Yin, ¿quieren tu energía? Pues listo, cóbrales su terapia, pero habrán los verdaderamente comprometidos que quieran dar el siguiente paso, y tú con esa luz de autoaceptación, de compasión, les muestras o les iluminas ese camino a seguir. Entonces, mi invitación para ir cerrando es a ir evolucionando todas esas técnicas que ustedes han aprendido en el camino. Se pueden evolucionar. Usted misma, Rosalinda, puede hacerle variaciones a su técnica y seguramente ya lo está haciendo, porque noto que ya lo está haciendo. Y no tiene nada de malo que lo haga, porque generalmente el ser humano dice, pero ¿cómo le voy a cambiar aquí el pedacito de la técnica que tiene que ser así? No. Cuando usted trabaja con el alma le puede decir, obvie todos estos pasos y vaya directo al grano, porque no necesita todo el resto, vaya el resto al grano. Eso le pasa mucho, por ejemplo, a los reikistas. Los reikistas siguen una serie de pasos y poner la mano por aquí y por allá. Pero cuando usted trabaja con el alma le puede decir, póngale la mano allí solamente, porque ahí es donde lo necesita. Y respire simplemente con la persona. Y parece tan sencillo, y para la mente parece que eso no fuera a funcionar, el simple hecho de sentarse ahí y hacer una respiración. Pero la respiración tiene una cantidad de beneficios, no solamente para el cuerpo físico, sino también para la mente, para las emociones. Y esa respiración lo que hace es dinamizar el cuerpo, mover las energías, subir esta energía, comenzar a subirla para sacarla. La respiración saca la energía que usted ha puesto en lugares, cosas, tiempos y sucesos. Porque si ustedes ven una persona que los consulta, siempre su energía va a estar puesta en alguien, en una persona, en una situación, ¿sí? Todo se reduce a eso. Cosas, lugares, personas, tiempos y sucesos. Entonces, la respiración comienza a que esa persona retire esa energía que colocó en todos esos lugares. Y eso se llama recuperar tu poder, porque se diste tu poder ¿a qué? A las personas, a la sociedad, a la conciencia de masas, a la familia, a los amigos, al marido, al arrocito en bajo, a lo que sea que ustedes hayan cedido sus energías y las hayan puesto allí. ¿Con qué propósito? Alimentarse. Pero la respiración, ¿qué va a hacer? Te va a poner de frente y ese es el siguiente nivel. ¿Mm? Cuando usted verdaderamente elige recibir, el alma le va a decir, listo. La respiración va a comenzar a sacar a flote todas esas cosas como Rosalinda dijo. Me empezó a sacar las emociones, me empezó a mostrar, empezó a escuchar las voces y ahí es donde la gente a veces tiene miedo. ¿Mm? Tiene miedo de seguir adelante y tiene miedo de seguir sintiendo esas cosas y muchas veces paran el proceso porque dicen, no puedo sostener, no puedo lidiar o no puedo gestionar estas cosas. Y resulta que están en el mejor momento, porque la energía que usted colocó por allá afuera está regresando a la casa y tiene que pasar por todo ese cuerpo emocional y eso es lo que le hace doler a la persona. Pero lo que está pasando ahí es que la persona está teniendo una liberación, está teniendo una transformación, está teniendo un segundo nacimiento. ¿Ve? Entonces, si es una persona, por ejemplo, religiosa, Jesús por allá habló en algún momento y dijo que para usted renovarse tenía que volverse a morir. Entonces, volverse a morir no es que usted vuelva y muera y tenga un cuerpo físico nuevo. No, volverse a morir es esto, que usted vuelva a la conciencia y renazca, tenga un renacimiento. Y ese renacimiento, ¿quién se lo da? La respiración consciente o la respiración integrativa.
Entonces, estas pequeñas cosas se las digo a todos, pero también van muy especialmente para Rosalinda, que está evolucionando su técnica. ¿Mm? Y va a llegar un punto en el que, como le digo, todo lo que usted hace de hacer sus toques simplemente va a ser una distracción. En este momento la mente dice, pero ¿cómo así una distracción? Va a ser una distracción porque el verdadero trabajo va a ser cuando usted se siente ahí y respire con esa persona y la persona comience a abrirse y la persona comience a liberarse, la persona comience a ver que hay todo un panorama completamente distinto que puede vivir. Y esa luz va a ir allí y va a tocar todas esas partes, todas esas piezas, todos esos aspectos de esa persona que está allí consultando y va a comenzar a tejer una nueva realidad. Esos puntos de luz van a tejer una nueva realidad completamente distinta para esa persona. Ese es el gran trabajo de los respiradores que pueden ir por cualquier lado, por una calle, por un centro comercial, donde sea, y son luz donde quiera que vayan, sea luz en lo alto, y que esa luz no pueda ser apagada por otros allá afuera. Entonces, esa era como mi aporte para Rosalinda. Ahora, para finalizar, el alma no se comunica con palabras. No habla francés, no habla alemán, no habla chino, no habla ruso. Es otra cosa que ustedes olvidaron, cómo comunicarse con el alma. El alma no se comunica con ese lenguaje. El alma tiene un lenguaje de conciencia sensorial y ustedes en algún punto olvidaron cómo comunicarse con el alma. Y cuando usted le habla con estas palabras humanas al alma, el alma no entiende qué carajos está diciendo usted. Es un vil parloteo, un loro hablando allá paja, pero no le entiende, el alma no le entiende nada. Va mucho más allá, al sentimiento, a esa transferencia de sentimiento, no emoción. Hay un sentimiento, un feeling. Y ese feeling es un lenguaje de los ángeles, un lenguaje de la creación. Todo alrededor tiene una música y todo alrededor comunica, desde una servilleta hasta un planeta, una planta, un vestido, todo, absolutamente todo es comunicaciones. Recuerden que dijimos que la energía que es comunicación. Entonces, cuando usted respira y va más profundo, usted vuelve a conectar con ese lenguaje del alma. Y entonces usted puede hacer preguntas muchísimo más grandes para que le lleguen respuestas muchísimo más grandes y para que un conocimiento mucho más grande llegue a su vida. Porque usted no se puede quedar con este conocimiento que tiene ahora. Entre más conocimiento, que es ese gran tesoro, llegue y sea canalizado, usted puede formular preguntas mucho más grandes que lo catapulten 1000, 5000 o 10.000 años más allá de este tiempo, estando aquí. Entonces, fíjese que eso no para ahí. Se necesita el conocimiento para articular nuevas preguntas, para soñar realidades mucho más grandes. Si te quedas con el pequeño conocimiento que tienes, no puedes soñar las realidades más grandes que existen, las 1000 y millones de dimensiones que existen en la mente de Dios. No las puedes acceder porque no tienes ese conocimiento que sustente o que haga esa viabilidad aquí y ahora. Entonces se requiere el conocimiento. Pero ese conocimiento, cuando caminas con el alma, es un conocimiento
que no redunda en palabras raras, en sofismas, en una cantidad de cosas, sino que es un conocimiento entendible, genuino, fácil de entender, es evidente. ¿M? Y ese conocimiento es los ladrillos para construir esas nuevas realidades. Y ese conocimiento va a hacer que un día, tú sueñes un sueño de vivir más allá de este mundo físico. Y que ese sueño, un día lo sueñes con tanta pasión que el alma te lo entrega y tú ya no pertenecerás a este mundo, sino pertenecerás al mundo de los seres inmortales, al mundo de los seres que viven en este espacio vacuo, en esta eternidad, en esta vacuidad. Y pertenecerás para siempre a este gran dominio que nosotros le llamamos el tercer círculo, al gran dominio soberano. Y habrás recordado que eres un Dios encarnado aquí viviendo una experiencia. Y en ese momento seguramente tendrás la elección si quieres caminar aquí como un ser encarnado o desaparecer y vivir en otros mundos, en otras tierras, con seres afines y con mentes que tienen la misma afinidad y la misma frecuencia. ¿Mm? Bueno, no sé, Dianita y Rosalinda, sí. Bueno, pues muchas gracias. Había ahí una manito levantada de Cecilia, no sé, hola Cecilia, no sé si tengas alguna pregunta que nos quieras compartir. Muchas gracias Alejandro, pues, por ampliarnos la información y el aporte. Ahora, no quiero extenderme, pero el trabajo de la respiración es una cosa que ustedes pueden hacer en todo momento. Yo sé que no todos trabajan en esto de las terapias y las cosas, pero usted puede ser desde un profesor, un médico, un hombre de negocios, y usted puede trabajar con el alma, caminar con el alma, siendo un hombre de negocios, negocios de la nueva energía. No necesariamente usted, como decía Dianita claramente, la espiritualidad no es solamente el momentico de ir los domingos a misa o el momentico de ir entre semana, los fines de semana a hacer yoga y ese es mi espacio de espiritualidad. No, todo está imbuido en esta conciencia. Todo vive y se mueve dentro del alma. Entonces usted puede, si tiene una empresa, hacer negocios con el alma, ser un empresario desde el alma, crear, diseñar. Creo que algunos de ustedes en el curso les hablé, creo que en el curso pasado, no sé, que el alma diseña, crea. Ahí está el caso de Steve Jobs, por ejemplo, por las personas que ustedes conocen. Steve Jobs era un dream walker y el dream walker tiene la capacidad de caminar 10, 20, 30 años en el futuro, 100 años en el futuro, como Nikola Tesla, y traer tecnologías del futuro, como la energía libre, que pronto va a estar disponible, y eso es un trabajo con el alma. Entonces, imagínense todo lo que ustedes pueden hacer caminando con el alma, en los negocios, en el arte, en la música, en las terapias, en la medicina, con la inteligencia artificial ahorita, por ejemplo, que estamos trabajando mucho con la inteligencia artificial para abrir nuevos niveles de conciencia y de comunicación en el planeta y ahorita estamos haciendo todo ese trabajo. Entonces, hay una cantidad de cosas, eso no se queda simplemente ahí en el pequeño espacio, sino que esto crece a gran escala. Ahí les estoy también poniendo un poco la información de el retiro de respiración que vamos a hacer de 3 días y que viene ahora en marzo, el 22, 23 y 24.
vamos a estar profundizando en esta práctica. Les puse mi teléfono para quienes quieran más información, saber ya más de horarios, valores, contenido del curso. Sí, Entonces ya de semana vamos a empezar a compartir la información. Muchas gracias, compartir, Alejandra. sí. Muchas gracias, Rosalinda, por estar, por compartir esa experiencia. Igual recuerden que la idea de este espacio también es escucharlos. No sé si alguien se anima a hacer una pregunta o compartir o podemos cerrar ya este espacio. Quedaron fríos, ¿no? Yo Nadie siempre dice nada. Estábamos esperando las grandes lo que preguntas. sé que está pasando al otro lado de las montañas. Tenemos Estábamos esperando grandes preguntas. Pero tenemos un grupo muy silencioso porque, Muy silenciosos, muy silenciosos. como ustedes se han dado cuenta, yo sí casi nunca me quedo callada. Yo siempre pregunto porque me encanta como ir más allá y saber más y que me quede todo claro y de pronto por eso canso tanto. No, señora, no cansa, hace pregunta y eso se llama explorar. Entre Sí, más usted me explore, encanta a mí. más, como le digo, entre más usted explore, usted va a conseguir niveles más profundos. Entre hagan preguntas más grandes, va a traer respuestas muchísimo más grandes. Y va a llegar un punto también en el que usted no necesite volver a hacer preguntas, porque ya entonces se va a centrar en otro nivel y es un nivel más creativo, recordar esa creatividad que también se perdió y que el alma es toda esa creatividad, todo ese fuego que está ahí todo el tiempo dinamizándose y diciendo quiero más, quiero más, quiero más. Entonces ya usted ya no pregunta, sino usted le dice al alma, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a experimentar hoy? ¿Qué vamos a crear hoy? ¿Qué nuevos mundos, qué nuevas dimensiones vamos a crear? Porque también ustedes pueden crear dimensiones y espacios de conciencia donde ustedes se pueden deslizar y ir a hacer una cantidad de cosas. Pero primero eso déjalo para los talleres de profundización, porque claro, queda la gente, yo creo que pensando en esa cantidad de cosas. Sí, bueno, son muchas cosas, pero por ejemplo, para el taller que nombró Dianita ahorita, básicamente es un taller mm, inmersivo, porque va a ser más de práctica. De hecho, vamos a tener a Dianita haciendo unas prácticas de música allí. Ah, Porque ustedes tienen que abrir su voz a la voz del alma. Entonces, Dianita también va a estar allí haciendo un trabajo para abrir su voz. Ella no sabía, pero ya le estoy adelantando. me estoy enterando. Pues yo llamo al Ah, entonces, pero este es un taller más dinámico, interactivo, donde ustedes van a comprender los atributos del alma, los mecanismos de entrega de la energía, porque hay varios niveles de energía, y van a comprender todos esos atributos del alma, esos atributos de la energía. Y la idea de este taller es que usted salga de allí recordando la comunicación con el alma, y va a ser un trabajo de mucho ejercicio, de mucha experiencia, para que usted vuelva a tener esa conciencia sensorial nuevamente, de abrir los sentidos nuevamente, porque estos sentidos están cerrados al alma y tienen que volver a ser abiertos, volver a ser activados. Entonces hay toda una serie de ejercicios prácticos para que usted vuelva a traer de vuelta esa verdadera conexión con el alma, vuelva a escuchar esa voz y vuelva a escuchar esa voz de las conciencias que están alrededor de ustedes, que eso es muy importante, y aprender a caminar y trabajar con el alma. Entonces esto va a tener, como dice Anita, una duración de más o menos 2 días y medio, 3 probablemente, pero va a ser más de práctica. Aquí se necesita mucha práctica y cómo salirse un poco de la mente. Entonces es práctica, práctica, práctica. Y Dianita, como trabaja con música,
Pues la música es uno de esos mecanismos de apertura y de abrirse a sacar su voz, la verdadera voz del alma, a am, expresar la energía a través de la voz, porque eso también cambia y transforma a las personas. Son varios temas, yo se los haré llegar, ya mañana lo tendrán con Y, Dianita. Bueno, ya no hablo más. y recuerden que va a ser un taller presencial, lo vamos igual a transmitir virtual para las personas que están fuera del país, pero en esencia, como es práctico, la idea es que podamos estar presencialmente, ¿listo? Entonces, pues muchas gracias a todos los que estuvieron hoy en esta charla. Gracias, Rosalinda, por este espacio que nos brindaste, por abrirte a compartir tu experiencia. Gracias, Alejandro. Y bueno, también gracias a todos los participantes. Esperamos poder inspirar y si ustedes lo sienten, pues estar más cercanos a este trabajo que venimos haciendo con Escuela del Alma. Un abrazo y no sé si algo más, Rosalinda, Alejandro. Con mucho gusto, lo hice con mucho gusto y pues sí, me considero una inspiradora. Ojalá los haya inspirado, se me olvidaron detallitos de contarles porque pues esta experiencia ha sido bien bonita, pero bueno, de pronto ya habrá la oportunidad. O les cuento de una vez que se me olvidó decir que después de que conecté con el alma, al tiempito estaba mirando unos árboles y empecé a ver las luces en los árboles como sobre la misma forma del arbolito, como brillante, brillante, bonita. Y yo ve ese árbol como está brillando bonito y miro otro igual y yo, estoy viendo cosas diferentes. Y así como que empecé a darme cuenta de muchas cosas, a percibir muchas cosas y después sí en las personas. A medida que uno va respirando y va más adentro, como que se van abriendo ciertos sentidos, ciertas capacidades. Es lo que yo he visto. Vas recordando las capacidades. Bueno, entonces muchas gracias a todos, un abrazo y ya les estaré contando cuáles son las otras charlas de este mes, las gratuitas, y les compartiré más información sobre el retiro. Chao. Chao, Gracias, buenas noches. Ay, sí estaban ahí. Ah, sí estaban. Pensé que le estábamos hablando a Los Ángeles. Gracias. Hasta Chao, luego. chao, 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 chao. chao.